llegamos a la quinta jornada de esta semana titulada El amor vive. Y sí, esta semana titula el amor, una de las palabras más usadas, pero poco practicadas. Y siempre fue así. A lo largo de la historia de la humanidad y aún en los tiempos de Jesús, el amor era una palabra que era muy usada, pero muy poco practicada. ¿Por qué? A la luz de la Biblia veremos que también la Biblia dice que el amor de muchos se ha enfriado. ¿Qué es lo que hace que las personas dejen de amar? Estaremos hablando en esta noche para alguien que siente que el amor se acabó, alguien que siente que su amor, el amor en su familia, el amor para con su esposo, para con su esposa, ha ido disminuyendo por diversas razones. Pero también hay un tipo de amor que la gente le profesa a Dios. Muchos cristianos, muchas personas pregonan amor, amor al prójimo, amor a Dios, pero ¿qué nos dice acerca de esto en la palabra de Dios? Acompáñanos entonces allí donde tú estás y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Lucas, capítulo 10, versículo 25 en adelante. Dice la palabra de Dios en el libro de Lucas, capítulo 10, versículos 25 en adelante, lo siguiente. Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa podré heredar la vida eterna? Él le dijo: escrito está en la ley. ¿Cómo lees? Acá respondió, dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu amor y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse, dijo asimismo a Jesús: ¿quién es mi prójimo? Y es interesante, apreciados amigos, que Jesús contará una de las historias más fascinantes de la Biblia. Y nos referimos a la historia del buen samaritano. Y digo historia porque esta no es una parábola en realidad. Los estudiosos de la Biblia y comentaristas concuerdan en que esta historia era una historia conocida de los tiempos de Jesús. En realidad no era una historia en sí, sino era una noticia. Este hecho había acontecido hace algunos días en los tiempos de Jesús. La Biblia cuenta que un buen día un hombre descendió de Jerusalén a Jericó. Este hombre que había descendido de Jerusalén a Jericó fue atacado por malhechores, fue atacado por ladrones que le golpearon, le lastimaron, le robaron todo y dejándolo allí, dice la Biblia, tirado medio muerto, moribundo. Y dice la palabra de Dios que aconteció que descendió, versículo 31, un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Sigue diciendo la Biblia, versículo 32, asimismo un levita llegando de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Y es que, amigos, como dijimos al inicio del mensaje, el amor es una palabra tan usada, tan trillada. Existen canciones, poemas, obras, películas y demás que abordan el tema del amor, tratando de mostrar el amor en sus diferentes facetas, en sus diferentes matices. Y en los tiempos de Jesús no fue diferente. La gente pregonaba amor, amor a las personas, amor a Dios. Es más, como vemos en la Biblia, claramente dice que ese era el gran mandamiento. Este intérprete de la ley, un hombre que estudiaba la Biblia, un hombre que interpretaba la palabra de Dios, fue a Jesús y le dijo: ¿haciendo qué cosa heredaré el reino de los cielos? Jesús le dijo: ¿cómo lees en la ley? Y él respondió: amarás al Señor con toda tu fuerza, con toda tu mente y con todo tu corazón, y a tu prójimo como a ti mismo. Realmente, la vida eterna para Jesús está en amar. Y es interesante esto porque por muchos años, por siglos, la gente tiene en mente siempre que
para heredar la vida eterna es necesario hacer cosas. Entonces la gente se esfuerza en hacer suplicios, en hacer inclusive peregrinaciones para alcanzar la salvación, cuando la Biblia dice que es necesario solamente amar al Señor, amar a Dios con todo nuestro corazón y también a nuestro prójimo como a nosotros mismos. En los tiempos de Jesús, los judíos que habían leído la Biblia, habían escuchado hablar de Dios acerca de esto, este mandamiento de amor al prójimo y amor a Dios, pareciera que se olvidaban cuando se refería de amar a aquel que no era judío. Entre judíos habían muchos dichos y uno de ellos era que preferían ellos ser cualquier otra cosa menos nacer como samaritanos. Para un judío era terrible, era un insulto ser samaritano. Ellos podían amar a todos menos a los samaritanos. En este tiempo hay gente que también de la misma forma se dice ser cristiano, se dice abrir la Biblia, se dice cantar, orar, ayunar, pero no tienen amor por gente que no sea de su denominación o de su propia creencia. Es que en este tiempo, si tú crees diferente, te haces merecedor, entre comillas, del desamor de un grupo, de muchas personas. La Biblia nos cuenta que este hombre que fue atacado, este hombre que bajó de Jerusalén a Jericó, fue atacado por ladrones. Y en esa situación de estar delicado, estar gravemente herido, dice la Biblia que pasaron dos personajes. Uno de ellos era, según la Biblia, un sacerdote que mirándolo pasó de largo y no hizo nada para ayudar, para ayudar a socorrer a este hombre que había sido lastimado, herido. Y por si fuera poco, no solamente pasó un sacerdote era aquel que ofrecía sacrificios y holocaustos a Dios. Pero si no fuera esto cruel, viene otro personaje, y este hombre es un levita, alguien que estaba dedicado al templo del Señor. Sí, era también un hombre responsable del culto, de los cultos, de la alabanza, de la adoración en el templo. Y uno podría preguntarse, ¿dónde está el amor que ellos leen en la Biblia? La Biblia, del Génesis al Apocalipsis, está plagado de amor, amor y amor, porque la Biblia es un libro de amor de Dios por nosotros, y ese Dios maravilloso quiere que nosotros también amemos. Eso es lo que nos dice la Biblia, por ejemplo, allí en Juan capítulo 13, versículos 34, 35. ¿Qué dice la Biblia en Juan capítulo 13, versículos 34 y 35? La Biblia dice claramente: un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Y queridos amigos, acá viene la primera gran verdad, y que puede ser muy doloroso para muchos también. Esta primera verdad tiene que ver con que el amor no tiene que ver con religión. Tú puedes ser sacerdote católico, tú puedes ser un pastor evangélico, presbiteriano, luterano, anglicano, testigo de Jehová, mormón, adventista, y puedes ser tú perteneciente a cualquier denominación. Y si no es cristiano, puedes ser tú un hinduista, un musulmán, un judío inclusive. Pero ni siquiera eso garantiza que tú tengas realmente el amor de Dios, porque tú puedes ser muy religioso como parece, y como pregonas, y como lo publicas quizás, pero ¿tienes amor por tu prójimo? A través de la historia del buen samaritano, Jesús quiere mostrar que el amor no radica en la religión, no radica ni siquiera en la investidura o en la fe que pregonamos a los cuatro vientos a través de nuestros labios o nuestras redes sociales, etc. El amor no tiene que ver con religión. El amor al prójimo
es un amor que debe ser práctico. En los tiempos de Jesús esta era una realidad. Los judíos, que eran los herederos, los que supuestamente debían amar a la gente, eran orgullosos, eran personas que se amaban a sí mismas, mas no amaban a su prójimo. Y Jesús les demuestra que el amor no tiene que ver con la religión. Por eso cuenta la historia del buen samaritano, este hombre que ni era sacerdote, ni mucho menos levita, pero que fue movido allí, se conmovió de aquel hombre que estaba sufriendo allí en el piso, golpeado, lastimado, sangrando, a punto de morir. Y él, siendo un samaritano, y así dice la Biblia, versículo 33, pero un samaritano. Esta declaración, pero un samaritano, hace contraste en lo que habían hecho los dos hombres anteriormente, el sacerdote y el levita. Amigos, ¿será que estoy hablando en esta hora para alguien que pertenece a una religión, pertenece a una confesión de fe y sin embargo no puede perdonar o no puede aceptar a las personas que piensan diferente? Y una cosa, queridos amigos, es no estar de acuerdo con alguna acción, alguna situación, alguna palabra, pensamiento, filosofía, creencia, pero no podemos estar, o eso no puede significar no amar a las personas, sino aceptarlas tal como son. En los tiempos de Jesús esta era una realidad. Pero el amor práctico no tiene que ver apenas con el amor al prójimo. Porque la Biblia también dice que si nosotros no podemos ser capaces de amar a alguien que lo vemos, ¿cómo podríamos ser capaces nosotros de amar a alguien que no lo vemos? Y la palabra de Dios, por esto, el segundo pensamiento tiene que ver con que el amor no tiene que ser apenas de palabras. Y esto también tiene que ver con nuestro amor a Dios. Vivimos en tiempos donde la posmodernidad, la cultura light o la cultura digital o la era digital ha transformado también la mente de las personas, y donde muchas veces hay gente que concurre a grupos, a clubes de movimientos espirituales, ¿sí?, para encontrar la paz. Ahora, con el apogeo de las religiones orientales, hay gente que recurre al yoga, etcétera, la meditación, en fin, declarando de esta manera que también tienen el amor de Dios o también son hijos de Dios, y por supuesto que lo son. Pero el amor a Dios no solamente tiene que ser en palabras. En los tiempos de Jesús también ocurría lo mismo. Y es interesante que Jesús mismo lo dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. No sé si tú llegas a entender lo que la Biblia está diciendo, apreciado amigo. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. ¿Cómo podríamos imaginar una persona que de labios canta aleluya, gloria a Dios, amén, alabaré al Señor y Dios es poderoso, Dios es majestuoso, cuando en su vida práctica, en su corazón, en su vida, él está lejos de Dios? Y es que, queridos amigos, el amor no tiene que ver apenas con palabras, el amor tiene que ver con hechos. Eso es lo que dice la Biblia en Juan capítulo 14, versículo 15. Este texto es realmente revolucionario. La palabra de Dios en el libro de Juan capítulo 14, versículo 15, dice lo siguiente. Miren lo que dice la palabra de Dios. Dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Oh, amigos, hechos y no palabras. El amor de Dios y el amor a Dios no es apenas de teoría, no es apenas poesía. El amor a Dios tiene que ser una realidad. Dice la Biblia: si me amáis,
guardad mis mandamientos. ¿Qué te parece? A veces creemos que la iglesia que habla de la ley de Dios, la iglesia que habla de los 10 mandamientos, la iglesia que habla de profecías o habla de la Biblia, es una iglesia que debe estar ajena a la palabra amor. Y entonces vivimos en tiempos donde si alguien habla de acuerdo a la Biblia, de acuerdo a la palabra de Dios, vivimos en tiempos donde la gente puede hasta sentirse mal, discriminada y qué sé yo, ofendida inclusive cuando se habla de la palabra de Dios, cuando ella apenas dice que debemos no solamente amar a Dios con nuestros labios, sino también con nuestra vida práctica. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Oh, amigos, quizás estoy hablando para alguien que asiste a una iglesia evangélica, hiciste a alguna iglesia pentecostal, eres tú un hermano de la iglesia católica. ¿Amas a Dios? ¿Tú tienes amor por Dios? Entonces pregúntate, ¿estarás viviendo de acuerdo a la Biblia, a la palabra de Dios? ¿Tu amor es teórico o es práctico? Oh, amigos, solamente podremos amar a Dios y por supuesto a nuestro prójimo de manera práctica cuando nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón. Separados de mí, dice la Biblia, nada podéis hacer. Solo en Cristo Jesús podrás ser un cristiano real. Tú vas a la iglesia, tú predicas en el grupo de alabanza, tú vas a misa, has hecho todos los sacramentos. ¿Y cómo estás viviendo? ¿Eres un hombre que podrías decir, eres fiel a Dios? Repito, el amor no tiene que ver ni con la religión ni con las palabras. Tiene que ver con lo que Cristo hace en nuestras vidas. Por eso, apreciados amigos, en esta hora, yo quiero hacerte una invitación. Quisieras tú entregar toda tu vida, quisieras entregar todo tu ser completamente para que Dios haga lo que nosotros no podemos amar. Nuestra naturaleza es egoísta. Somos así por naturaleza. Nosotros somos egoístas. Amamos cuando nos aman y si nos defraudan, nos fallan o nos ofenden o piensan distinto a nosotros, nos causa rechazo. Y es así que vamos a encontrarnos con cristianos que son capaces de, por su fe, por su Dios o por su creencia, son capaces de quitar la vida a otros o lastimarlos o rechazarlas, pero no, el amor es un amor práctico. El amor no tiene que ver con religión, no tiene que ver ni siquiera con la edad, no tiene que ver ni siquiera con el grado de conocimiento teológico, no, ni bíblico. Tiene que ver con lo que Cristo hace en nuestras vidas. Por eso, yo quiero decirles, entrego toda mi vida al Señor. Amén. Porque Dios es amor. Solo podremos amar a nuestro prójimo. Solo podremos amar a la gente que inclusive nos ha hecho daño, nos ha lastimado, nos han defraudado, nos han robado, asaltado, nos han quitado nuestros bienes, nos han quitado oportunidades, nos han quitado la posibilidad de ser felices. Alguien me decía hace algunos meses, pastor, ¿cómo podría yo tener amor por esa persona si ella me robó al amor de mi vida? Él se fue con mi esposo. Ella se fue con mi esposo. ¿Cómo pudo hacer eso ella siendo mi hermana? Hay cosas que no vamos a entender y no vamos a comprender. Cuando Jesús dijo, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a los otros como yo os he amado. Esto es revelador porque
Jesús diría después, ante la pregunta natural de los discípulos, ¿cómo puede amar Jesús? ¿Cómo puede hablar de amor Jesús, siendo que a Él lo persiguen, la gente lo quiere matar, los escribas y fariseos lo quieren matar, y Él habla de amor? El amor es algo inentendible para mentes egoístas, para mentes resentidas, llenas de odio, llenas de tristeza, de decepción, de rencor. Pero Jesús diría, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Oh amigo, tanto el amor al prójimo como el amor a Dios mismo solo podrá ser realidad si Jesús muere en nuestros corazones. ¿Podrías tú abrir tu corazón a Jesús y decirle, Señor, quiero entregarte mi vida? He leído en tu palabra, soy débil, soy insuficiente, soy un hipócrita, tengo una vida doble, hago cosas que nadie se imagina. Soy cristiano, voy a la iglesia, soy adventista, soy evangélico, soy pentecostal, soy dirigente, soy un religioso, soy un líder, pero tengo una vida triste. No amo a Dios, a ese Dios que predico, ese Dios que cada domingo en el culto, en la misa, le pido perdón, ese Dios que de labios lo honro, mas mi corazón está lejos. Señor, ayúdame. Solo Cristo Jesús puede obrar en tu corazón el verdadero amor, ese amor práctico, no de palabras, sino de hechos. Amén. ¿Podemos orar? Puedes colocar allí en los comentarios, quiero amar a Dios de manera práctica. Coloca allí, quiero amar a Dios de manera práctica. Allí en el Facebook, en el YouTube, o en el DVD, donde tú estás, en cualquier, coloca allí. Y si no puedes escribir, acércate a la pantalla. Quiero orar por ti. Vamos a orar. Padre eterno, gracias porque eres bueno, Señor. Gracias por tu palabra. Aquí tus hijos deciden amarte de manera real, de manera práctica. Escucha sus oraciones, escucha su clamor, escucha su pedido, Padre eterno. Oh Señor, te entregamos nuestras vidas. Te entregamos nuestras vidas en esos brazos poderosos, en tus brazos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Que Dios te bendiga.